Ok, hola, ¿qué tal, pupilos? Bienvenidos a un video más aquí en las enseñanzas de Luis, y en esta ocasión tenemos a una investigadora que también es amiga mía, que se llama Amaya Austrich, y ella es maestra en ciencias farmacéuticas y también licenciada en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ahorita actualmente está estudiando en la Universidad Miguel Hernández de Elche, así se pronuncia, ¿sí? Sí. En España, su doctorado. Y ella nos va a contar un poco de su trabajo que ha realizado. Pues bueno, muchas gracias, Amaya, por tomar primero esta llamada, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación, José Luis. Ya sabes que siempre es muy emocionante hablar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con estas preguntas. ¿Nos podrías decir más sobre tu investigación y cómo contribuye tu investigación en la ciencia? Bien, pues la investigación, normalmente lo que fue licenciatura y maestría, la dirigí en el tema del dolor. Y obviamente, pues el dolor, de alguna forma, sabemos que es como la primera advertencia que tenemos de nuestro cuerpo hacia cualquier mal que nos aqueje en nuestros alrededores, lo cual a mí se me hace un estudio bastante importante debido a que resulta interesante el que el dolor nos avise ante ciertas circunstancias o ciertos estímulos que nos ocasionan algún daño. En la licenciatura básicamente fue la síntesis de un compuesto que era análogo al receptor sigma 1, y en la maestría era con respecto al dolor en la enfermedad de Parkinson. La contribución que se tuvo en cada uno de esos dos, bueno, pues la primera resultó en un artículo que de hecho ustedes lo pueden consultar y si en Va a algo... estar en el link, va a estar en la descripción del video. Ajá. Bueno, sí, o sea, perfecto, lo pueden consultar y si tienen alguna duda, pues ya saben que con José Luis o algún contacto que les deje si quieren, pues adelante. Y el segundo, que fue en cuanto al dolor en la enfermedad de Parkinson, todavía no se publica el artículo, al menos en momento, pero ahí, por ejemplo, lo que queríamos ver era si un fármaco antiparkinsoniano podía aminorar la molestia del dolor en la enfermedad de Parkinson. En este caso, todos estos ensayos que realicé fueron en modelos animales, y pues como contribución a la ciencia esto tiene como la generación de conocimiento, ¿no? Principalmente. Claro. Esta generación de conocimiento a nosotros nos ayuda para entender un poco más lo que son las enfermedades, la forma en cómo combatirla, etcétera. Entonces, Claro, pues para que las futuras investigaciones no partan de cero, ¿no? Digamos. así es, entonces se parta de algo y entonces al realizar las investigaciones pues se pueda ir como de alguna manera focalizando o dirigiendo la parte de pues del cómo ayudar al paciente, porque eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Realmente nosotros estamos investigando para poder ayudar a los pacientes que están en el hospital. O sea, aquellas personas que están sufriendo alguna condición o alguna enfermedad, y eso es muy importante que no debemos de dejar de perder de vista. Ok, claro, siempre es como la salud del paciente, y de hecho mucho en la industria farmacéutica se utiliza eso, ¿no? Que sea un fármaco eficaz, seguro y eficiente, ¿no? Y también con respecto ahorita a tus investigaciones, porque bueno, hasta artículos has sacado, ¿no? Eso es impresionante, eso es muy bueno. La verdad es que yo te felicito en ese aspecto, y también me gustaría saber de tus investigaciones, ¿cuál fue la parte más emocionante? ¿Por qué te llevó a ellas? A ver, la parte más emocionante, pues obviamente siempre está el reto continuo, ¿no? Realmente eso es lo que te genera bastante emoción, porque aquí en este punto, en cuanto a investigación, pues no paras. Es un momento en el que cuando das el pie hacia adelante, sabes que tienes que ir a toda máquina para devorar libros, artículos, empaparte de las técnicas que existen. Entonces todo eso pues resulta en un reto y por ende resulta emocionante, al menos para mí. Digo, a lo mejor hay otras personas que pues encuentran su parte emocionante en otras áreas profesionales, ¿verdad? Pero pues al menos en mi parte, la parte emocionante es esa, el poder tener los retos y obviamente el poder ver cómo Superarlos. resultan
Claro. cómo resultan, exacto, o sea, resolverlos y cómo resulta todo lo que se está realizando y pues obviamente ver un resultado final que te otorgue vaya, pues un conocimiento y o tal vez también igual preguntas, ¿no? Que a futuro igualmente puedas seguir contestando. Por supuesto, y eso, por ejemplo, lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que vendría siendo, ¿cuál ha sido tu mayor reto académico o científico, ¿no? Si a lo mejor pasar de la licenciatura a la maestría o de la maestría ahora a tu doctorado, ¿cuál consideras tú que sería como el mayor reto académico para Maya? Bueno, yo creo que el reto académico tal cual, yo creo que se va bueno, va creciendo conforme uno va creciendo y va superándose, ¿no? Pero yo creo que el brinco más importante que se tiene es en el momento en el que uno ya sabe qué hacer. Porque realmente en la investigación, pues no sé, al menos a mí lo que me pasó fue que tenía un montón de materias, un montón de temas y muchos de ellos me gustaban. Entonces, realmente ahí la complicación del saber qué hacer con tantas cosas que te gustan, pues eso yo creo que sí sería un reto. Ahora, también mucho, pues, se atribuyen a cuestiones o factores que son externos a uno y que hay veces que, pues, lo van guiando hacia ciertos lados o áreas en las que, pues, uno, te desenvuelves bien, dos, pues, no sé, te sientes que puedes otorgar conocimiento o herramientas, desarrollar varias opciones y lo más importante, pues que te guste, ¿no? Entonces yo creo que eso vendría siendo mi mayor reto. Ok, Ujú. muchas gracias. Y aquí viene otra pregunta, ¿no? Ahorita que vaya, has estado cambiando de universidades, ya sea de la licenciatura a la maestría y ahora al posgrado, bueno, al doctorado, ¿cómo sería esa adaptación o tú cómo la consideras esa adaptación? Porque vaya, muchas veces, o al menos en mi caso, continúo en la misma universidad que es la UAM Xochimilco, ¿no? Por eso fuimos compañeros. Entonces, Sí, de la universidad, yo no prácticamente no salí, pero no tuve esa adaptación hacia una nueva institución, hacia un nuevo panorama, ¿no? Ya sea también social, cultural, ¿no? Etcétera. Ahorita tú claro. ya lo estás viviendo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta adaptación a un nuevo posgrado? Bueno, yo siempre desde chica he cambiado de escuelas por N situaciones y millones de veces. Y parece que el patrón no se debe dejar bueno, no para de repetirse. Pero, por ejemplo, aquí en el caso mío, en cuanto a la licenciatura y de licenciatura a maestría y maestría ahora doctorado, mucho es por lo que te comentaba anteriormente, ¿no? O sea, el tema en el que uno decide desarrollarse. De acuerdo. La adaptación yo creo que depende mucho de ese gusto que tú vayas adquiriendo por el conocer en el tema en el que te gustaría estar ahondando un poco más. Y pues yo creo que más bien vendría siendo eso, o sea, la adaptación, pues yo creo que uno se adapta a las cosas que tanto se le ponen enfrente como para lo que uno quiere realizar. Claro, Entonces, en mi caso, esta adaptación fue precisamente por eso, ¿no? Por, obviamente, la parte del tema, en seguir desarrollándose. Obviamente, el hecho de estar en diferentes instituciones te otorga también alguna forma, pues, no sé, cómo visiones enriquecer, ¿no? distintas. Claro, Y más, obviamente, ahora cambiando de cultura, pues totalmente claro que enriqueces todavía mucho más las cosas. Digo que a lo mejor no es un paso tan grande como podría existirse, a lo mejor alguien se va a Estados Unidos o se va a Noruega o se va a China, en donde existe no nada más el cambio de cultura más radical, claro, sino el que también un idioma, cambio del lenguaje, el claro. idioma exactamente. Entonces, pues realmente así, adaptación, difícil para mí, yo creo que no ha sido, tal vez porque ya he estado condicionada desde pequeña a que estuve cambiándome de escuelas. Ok, Pero también yo creo mucho depende que uno se pueda adaptar dependiendo de lo que uno quiera conseguir en cuanto a lo que quiera realizar, ¿no? claro. Y por ejemplo, ahí, ¿qué consideraciones tú le darías a alguien que
que le gustaría, que nos está viendo, que sea de licenciatura, por ejemplo, y que diga, bueno, yo tengo aspiraciones a estudiar una maestría y después a un doctorado, y que muchas veces nosotros tomamos las elecciones y a veces salen cosas que no habíamos contemplado, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cosas que no habíamos contemplado podría ser una enseñanza para los futuros investigadores, ¿no? De que ellos sí pudieran atravesar con ese ejemplo y decir, ah, bueno, a ella le pasó esto, pero gracias a ella a mí ya no me va a pasar, ¿no? O sea, son como cosas de ese estilo, ¿no? Como algunos tips que les pudieras dar a jóvenes investigadores que quieren estudiar, por ejemplo, una maestría o un doctorado afuera. Pues, no sé en cuanto a qué tipo de obstáculos te refieras, o sea, en cuanto a Algo cuestiones académicas, en cuanto a cuestiones de qué. Por ejemplo, cuando tú trataste de meterte en una convocatoria y tú dijiste, ah, bueno, ¿todo marchó a la perfección o sí hubo algo que Ah, no no, tenías, claro ajá, que que no no, tenías ya te contemplado? entendí. A eso me refiero. Ajá. Sí, no, 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 o sea, no, para nada. Realmente, mmm, bueno, yo no sé si suceda seguido en cuanto, bueno, no me sé los porcentajes, la verdad no estoy dentro del ramo educativo en administración como para tener los porcentajes de qué personas al decidir algo lo consiguen inmediatamente y hay personas que a lo mejor no. Bueno, en mi caso fue el no. O sea, realmente desde entrar a la licenciatura yo apliqué para, que son 4 universidades distintas. Okay. La primera a la que quería entrar, que obviamente era la UNAM, me quedé a 2 puntos de entrar. Entonces, Sí. o sea, de plano no. Entré también a lo de la UAM, al Poli y posteriormente hice examen al de la licenciatura en farmacia en la Universidad del Estado de Morelos. Ok. Entonces, de esos 3 exámenes, bueno, de los que me quedaban, que no eran de la UNAM, de esos 3 sí los aprobé y todo, pero pues ahí la cuestión fue de cuál elegir, ¿no? Entonces también mucho pues elegí en cuanto a lo que se tenía, porque de alguna forma ya uno medio tenía previsto, bueno, yo tenía más o menos previsto qué hacer, que era la investigación, desde siempre, desde chiquita he querido ser investigadora, meterme en un laboratorio y no salir nunca de ahí. El caso es que yo dije, bueno, pues si yo quiero estudiar, pues QFB, que vendría siendo un UAM, QVP, creo que es en el Poli, Sí. o licenciado en farmacia. Entonces lo que hice fue buscar un poco más sobre la información y demás cosas de estas carreras, qué compatibilidad tenían con otras universidades, qué posibilidades había de irse al extranjero, acabando, qué colaboraciones o qué, ¿cómo se llama esto? Como convenios tenían con otras universidades. Entonces eso me hizo irme y dirigirme más hacia la Universidad del Estado de Morelos, ¿no? Claro. Esto es una. Entonces, pues por ahí ya tenemos la parte en la que, o sea, realmente la universidad que uno elige, al menos no siempre es la que uno tiene pensado en primera instancia. Después, en cuanto a la maestría realmente ahí no tuve ningún problema, pero yo creo que también mucho es, y es algo que les aconsejaría a estos chicos, que es lo que tú me estabas preguntando, o sea, que qué tips dar, por ejemplo, es que realmente una vez que tú terminas tu formación básica, por así llamarlo, de licenciatura, realmente pensar bien hacia dónde estudiar una maestría o un doctorado. Y no nada más la parte del prestigio de la universidad que tenga, que eso claro que es muy importante, pero sino también la cuestión de, por ejemplo, de qué estudiar y con quién Claro. estudiar. Entonces, por ejemplo, La cuando parte alguien de se... los asesores o tutores, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tú vayas a querer estudiar, yo sí le sugeriría, por ejemplo, que si realmente lo que quieres es investigar, pues investiga con respecto a los laboratorios que existen, los temas que se manejan y el número de publicaciones que tienen esos profesores. Porque una persona, o al menos en México sucede que cuando no publica mucho, quiere decir que no es una persona productiva o que no ahonda en el tema de investigación. O a lo mejor, por ejemplo, en el caso de que si, al menos en el ramo de la farmacia, vamos a ponerlo,
Si son personas que a lo mejor publican un artículo cada año, cada 2 años, pero son ensayos clínicos, pues claro, ahí también tienes que considerar la parte de que pues obviamente estás tratando en un hospital, tienes que manejar Claro. mayores variables, el tiempo de investigación es todavía más grande, entonces hay que valorar muchas cosas, principalmente el que qué quieras estudiar, con quién lo vayas a estudiar y la calidad De del las programa de investigaciones. Ok. y de las investigaciones que tengas en cada laboratorio. De acuerdo, muy bien. Y, por ejemplo, ahora que tú estás, bueno, tengo entendido que llevas poquito tiempo, allá en España, ¿no? Sí. Pero aún así yo siento que te has de encontrar con grandes diferencias con respecto a México, ¿no? En cuestiones de, digamos, vamos a hablar, a cerrarlo un poco a divulgación científica. ¿Te has encontrado diferencias de divulgación científica allá en España y aquí en México en este poco mucho tiempo que llevas ahí? Sí, realmente sí, mira, así como tiempo efectivo estando aquí, apenas llevo un mes. Entonces, en este mes lo poco que he podido percibir es lo siguiente. En primer lugar, el tema de salud, que aquí le llaman sanidad, es algo importante. Eh, la gente trata de tener noticias continuamente sobre los avances nacionales que se tienen principalmente, pero obviamente si existen internacionales también los toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, la parte de la difusión que tú estás mencionando, tanto la prensa en cuanto a radio, televisión, periódicos, revistas institucionales, revistas universitarias, toda la multitud de cosas que tú puedas obtener como difusión científica lo tienen aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, pues existe una cultura en cuanto a la parte de el poder estar enterado de las noticias de salud que aquejan a la población y de los avances que se están teniendo. Segundo, que realmente cada institución o cada universidad se toma en serio la parte de sus investigaciones con sus empleados. Es decir, por lo menos a mí me ha tocado verlo ahora, conociendo 2 o 3 universidades de las que apenas he visto. Ujú. Cada una tiene su propia revista Wow. de difusión científica. Y además no nada más es la revista en cuanto al formato físico, sino también la tienen digital. Y de Excelente. hecho, si quieren, pues hay una revista que se llama neurología.com, creo, Ujú. me parece. Si no, ya después te paso bien Sí, el va a enlace. estar el link en la descripción, Por si igual tienen por si ahí lo quieren interés, checarlo. es una revista que yo al menos he estado siguiendo y que por lo menos creo una vez por semana, 2 veces por semana, publican noticias referentes a la salud en cualquier tema. Bueno, en este caso sería la parte de neurología, que vendría siendo el sistema nervioso central principalmente, pero es algo que sí se está dando. Y por ejemplo, en las noticias, al menos una vez al día, dan una noticia en cuanto a la cuestión de salubridad. Entonces, hay una diferencia muy importante en cuanto aquí a España y México. Hay que tomar en cuenta que pues también existen muy pocos estudios sobre la población mexicana. Entonces, pues realmente lo que sea efectivo aquí no necesariamente tiene que ser efectivo allá. Exactamente, o sea que hay un amplio Hay que gama de investigaciones aquí en México que se debería de estar también como pues explotando o tratando de realizar, ¿no? O al menos esto pues vendría siendo para los nuevos investigadores que precisamente existe un campo ahí que se puede abordar y que a lo mejor no se está abordando, ¿no? Pero la verdad es que, vaya, yo hablo en el aspecto de que, pues bueno, ya nos conocemos y yo creo que eres una excelente compañera, una excelente estudiante y bueno, muchas también gracias. Igualmente, Consuelita. investigadora, muchas gracias. Y realmente ahí también surge un poquito la pregunta, ¿no? ¿De cuándo fue que decidiste ser investigadora, de dejar, digamos, todo lo demás atrás? Pues como te dije desde antes, o sea, la verdad es que desde muy pequeña. O Ok. sea, si quieres que les cuente una historia chusca, pues ahí está que casi hago explotar la casa una vez teniendo 30 años. Ok. Entonces, pues ya desde ahí, empezando con el gas y la combinación de medicinas con alcohol y demás cosas, pues
Ya, desde ese momento yo ya sabía que era lo que quería dedicar. Y principalmente era en el área de salud, porque siempre me ha interesado mucho la parte de la cuestión fisiológica, de cómo es que surgen los cambios a nivel fisiológico y aparte factores externos que también atribuyen y que a veces atacan a bueno, al ser humano, que de alguna forma, pues, es asombroso, ¿no? Toda la tecnología que ahora tenemos para combatir todo este tipo de enfermedades y que además hacen falta muchas otras tratamientos o futuros posibles fármacos que nos ayuden a combatir otras enfermedades que pues lamentablemente la mayoría son crónicas y que no tienen cura todavía. Exacto. Y por ejemplo, en alguna de las primeras entrevistas que yo estuve realizando, estaba comentando Stephanie Vargas, que es también una investigadora que está estudiando su doctorado en Francia. Ella comentaba que muchas veces no se percibe el hecho de que la mujer esté involucrada en la ciencia o no se lo pintan de esa manera a la población, ¿no? De que es más hacia investigadores, hacia hombres, hacia allá. Y yo la verdad considero que, vaya, se debe de hacer precisamente más esta difusión de que las mujeres realizan ciencia y hacen ciencia de calidad y pues realmente el trabajo de un investigador es por la calidad del trabajo que realiza, ¿no? Sino que se debería de enfocar hacia allá. ¿Tú cómo consideras esto? ¿Cómo ves a las mujeres en la ciencia? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, yo creo actualmente, o sea, que digo, al menos aquí en España no lo sé bien porque te digo que acabo de llegar. Pero sí he visto, por ejemplo, que hay mucha más, o sea, hay un mayor involucramiento por parte de las mujeres en todas las actividades laborales profesionales de aquí del país. O sea, no nada más estoy hablando nada más de la ciencia. O sea, realmente sí se ve que hay una contribución importante de mujeres hacia el ámbito profesional. Eh, la cuestión aquí, en cuanto a México, realmente México no sé si tengamos tanto problema en ese sentido. A lo mejor sí, a lo mejor no, la verdad nunca me lo he puesto a pensar. Pero lo que sí pienso es que yo creo que en cualquier trabajo profesional, incluso la investigación, tanto mujeres y hombres tienen que ser competentes. Claro. Es decir, que ante una cuestión de trabajo, quien aplique para una plaza, una convocatoria o lo que sea, pues realmente que el peso del currículum y la capacidad de la persona, pues Sea lo encajen de primordial, ¿no? acuerdo al cuadro, pues al cuadro que se está proponiendo para entrar a trabajar, ¿no? Eh, creo que a nivel mundial sí hace falta tal vez un poco más esto de la cultura, pues, de no crear diferencias, ¿no? Y no nada más en cuanto al género, sino también entre muchas otras cosas. Preferencias sexuales, preferencias culturales, deficiencias físicas, deficiencias intelectuales, etcétera. O sea, realmente hay muchas cosas que cambiar y no nada más la parte del género en cuanto a eso. Y pues Okay. como mujer, o sea, realmente mi propia opinión, la verdad es que yo me he sentido bastante a gusto aquí, nunca he tenido ningún, o sea, al menos durante la carrera, o al Sí, menos la parte académica que he estado teniendo, nunca he tenido algún desvarío o alguna situación lúgubre claro. para decir que algo está mal. Ahora hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que se están tomando y sacando a la luz, ¿no? Por Sí, por ejemplo, ahora supuesto. ya hay muchos congresos que tienen nombres de investigadoras o, por ejemplo, se están tomando mucho o se están sacando a la luz, por ejemplo, varias investigadoras que estuvieron en los años 50, 30, que tenían su contribución en la parte científica, pero Por que realmente no supuesto. podían tenerla o ser reconocidas por la cuestión que en ese entonces pues, no se tenía, ¿no? Que era el derecho de participar en varias cuestiones, ¿no? Claro, no, y la verdad, ahora sí que tu opinión es muy valiosa, y concuerdo contigo, ¿no? Yo hablaba con ella, con esta investigadora que se empezó a plantear esa pregunta y decía como esta cuestión, ¿no? De que deberían de dejar de discriminar precisamente cualquier cuestión
ajena a un trabajo que se está realizando, ¿no? Porque precisamente si lo estás realizando bien, independientemente de tu género, de tu sexo, de cómo se viste una persona, de cualquier cosa, siento que la calidad del trabajo es lo que va a funcionar, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, terminando ya casi esta entrevista, como no todo es ciencia, ahorita va a ser una pregunta sobre 3 cosas que le gusta hacer a Maya en su tiempo libre. Hay varias cosas. Una, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta leer, me gusta ver videos en YouTube, o sea que por supuestamente a lo mejor estaré viendo tus videos ya, que apenas me enteré que tenías tu canal. No sé, de repente me gusta agarrar la tableta y empezar a jugar videojuegos, estos red o no sé cómo le llaman. No sé, depende muchísimo. Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta caminar, o sea, realmente tengo así un sinfín de cosas que me gustan hacer en mis tiempos libres. Entonces yo creo que mucho depende de mi estado anímico, de cómo esté saturada a nivel de trabajo, a nivel emocional y qué es lo que necesite para desahogar esa energía, ¿no? Claro, por supuesto, sí, pero sí. ahí están, o sea. Y bueno, pues ahora que mencionas que también te gusta cantar y bailar, pues ¿qué tipo de canciones le gustan a Maya cantar y bailar? Depende del estado anímico. Mira, lo mismo puede pasar desde la parte clásica hasta lo que es el reggaetón, el mariachi, o sea, todo. Perfecto, ¿no? Sí, eres una mujer muy completa en ese sentido. El jazz, o sea, puedo. Lo que sí no me preguntes es de los artistas, porque muy pocos nombres me sé, porque para eso sí no tengo memoria. Ah, bueno, no, pero eso sí será, yo creo que para otra ocasión. Bueno, Y pues está bien. de verdad, agradezco muchísimo esta entrevista, Maya. Te deseo de verdad la mejor de las suertes allá ahora en España con tu doctorado. Ojalá que salgan no un artículo más, sino que muchos artículos más. Y pues este es tu espacio para cuando tú gustes divulgar algo o algún proyecto que tú tengas, y también para que precisamente Jóvenes en la Ciencia tiene la finalidad de hacer divulgación científica y de decir todo lo que se está haciendo tanto como con recursos de los mismos mexicanos, como también como mexicanos como tú y yo podemos llegar a salir del país buscando otro tipo de oportunidades o buscando precisamente crecer profesionalmente, ¿no? Y pues muchísimas gracias, de verdad, te lo No, agradezco al contrario, nuevamente. José Luis, muchas gracias a ti por la invitación. Además, qué contemporáneo me saliste. Ya Pues hasta videos en YouTube estamos teniendo aquí en la ciencia, para que digan que la ciencia nunca se queda atrás. claro, siempre hay que estar innovando. Muy bien, pues muchas felicidades, Pues José Luis, te muchas deseo lo mejor en gracias. tu canal y pues espero que todos los que vean esta entrevista pues le den like al video y que sigan y se suscriban a Suscríbanse. José Luis porque realmente vale la pena y siempre ha tenido muy buenas ideas e innovadoras para poder seguir progresando Muchas en gracias. cuanto a nuestra población, ¿no? Porque pues, a final de cuentas se necesitan personas en México como tú que tienen el valor de estar innovando y de estar creando y de estar difundiendo y de estar pues comprometiéndose con muchas cosas que mucha gente tiene pues apatía por hacerlas, ¿no? Muchísimas gracias, Amaya. Qué lindos comentarios. Tú siempre una excelente persona. José Luis, que tengas bonita Bueno, tarde. gracias. Pues ahora sí nos despedimos formalmente. Hasta luego. Esto fue Jóvenes en la Ciencia. No se pierdan el siguiente capítulo y ya saben, nos vemos en una clase. Hasta luego. Bye.